¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy, como todos los viernes, alternamos representación de la Diputación Provincial de Huesca y de las Cortes de Aragón. Y, por supuesto, pues vamos a introducir algunos asuntos de actualidad, como siempre hacemos. En primer lugar, es inexcusable presentar a nuestros invitados, a los que siempre agradecemos su presencia, representantes de las Cortes de Aragón por el Partido Popular, Gerardo Olivar. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Por el grupo de las Cortes de Aragón de Vox, Fermín Civiac, muy buenas, ¿qué tal? Marcelo Iglesias, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien, pues en principio vamos a una de las noticias quizá más importantes que se han producido en Aragón en los últimos años, que es esa sentencia del Tribunal Supremo sobre los bienes de Sigena, en este caso las pinturas murales. Bueno, Cataluña responde pues un poquito intentando alargar los plazos a una sentencia que es de obligado cumplimiento. Señor Oliván, si usted quiere hacer la primera introducción y vamos comentando Sí, pues al respecto. como decía, pues una magnífica noticia para la preservación de nuestros bienes culturales y también de la identidad de Aragón, ¿no? Al final es un conflicto que ha durado muchísimos años y que después de muchísimos años una sentencia del Tribunal Supremo pues da la razón en cuanto a lo que son las pinturas murales y deben retornar a donde no debieron salir nunca. Hay que decir que esta sentencia también da la razón en este caso, al gobierno que en ese momento presidía Luisa Fernanda Ruiz y que apostó por la vía judicial en el año 2012. En ese momento había partidos, había fuerzas políticas que apostaban por una solución consensuada, por hacer unas exposiciones permanentes y temporales cediendo obras. Y, como digo, la decisión y determinación del gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rubio en el año 2012, ha hecho que desembocara en esta sentencia que, como digo, da la razón a Aragón y le dice al Museo de Arte Nacional de Cataluña y a la Generalitat de Cataluña que esas pinturas se deben devolver a Aragón. La sentencia es muy clara, deben devolver en 20 días. En 20 días hay que ejecutar la sentencia. Es muy difícil que en 20 días puedan venir. Pero evidentemente estamos viendo cómo desde Cataluña se está mareando un poco la perdiz, como se dice vulgarmente, para intentar retrasar lo máximo posible una sentencia que evidentemente es firme y es de obligado cumplimiento. Están alegando que técnicamente no es posible, cuando ya se ha publicado entre los medios de comunicación que esas pinturas murales ya han salido del propio museo en alguna exposición itinerante, es decir, ya se ha sacado, con lo cual técnicamente no se puede compartir que no se puedan retornar a Sigera. Pero bueno, ahí está el museo, la Generalitat, como digo, dando la vuelta para intentar retrasar la determinación del gobierno de Aragón en este sentido es clara y es evidente, y ya desde hace un tiempo hay un grupo de trabajo liderado por el gobierno de Aragón para de alguna manera planificar técnicamente cómo se puede hacer ese retorno de las pinturas murales, que al final yo creo que pondrá en su lugar ese conflicto, ¿no? Unas pinturas y unos bienes, porque hay que recordar que aparte de las pinturas murales, que era lo último que faltaba, había unos bienes también de Sigena que retornaron contra la voluntad de la Generalitat de Cataluña, y que se aprovechó el artículo 155 en la aplicación en Cataluña, momento el gobierno de Mariano Rajoy, devolver esas obras a Sigena, con lo cual poco a poco ya solo nos faltan las pinturas murales. Todos los bienes que no debieron salir, como digo, o que salieron irregularmente de Sigena, pues van a volver a donde no debieron salir. Señor Civiac. Sí, bueno, lo primero de todo, desde nuestro grupo político, desde Vox, nosotros siempre hemos sido partidarios del retorno de esas obras de arte y, por supuesto, nos felicitamos de que eso haya sido así. Yo creo que esa sentencia es buena para Aragón, porque más allá del valor de esas obras de arte, ya en los últimos años un litigio tan largo ya es una cuestión casi identitaria, de que aquí hay una comunidad autónoma que no quiere cumplir con la legalidad respecto a los derechos de otra comunidad autónoma, lo que nos lleva una vez más, cuando se habla de estos conflictos, que también lo decimos cuando hablamos de financiación autonómica, estos conflictos entre comunidades autónomas nos lleva a hacer la reflexión de que finalmente
después de más de 40 años de Estado de las Autonomías, lo que muchos avisaron de que podría ocurrir está ocurriendo además y se ha normalizado que ocurra, que es el enfrentamiento habitual entre unas comunidades y otras, y la incapacidad del Estado en muchas ocasiones de hacer cumplir las leyes y las sentencias judiciales en algunas zonas del Estado español, como es Cataluña. Tenemos la experiencia, por desgracia, en el cumplimiento de la normativa lingüística de que la Generalitat incumple sentencias y que no pasa nada, y ahora podríamos estar en un caso parecido, que ojalá me esté equivocando, pero da la sensación con la constitución de este comité de técnicos o de expertos, que ya sabemos lo que es un comité de expertos, ya lo vimos con el tema de la pandemia, lo que era un comité de expertos. Podría ser que este comité no sea más que una táctica dilatoria en la cual, y en ese no tendríamos que participar. Yo creo que no tendríamos que participar nombrando técnicos en ese comité, porque de alguna forma es el legitimar como que es una entidad que no es partidista y que es neutral, y bueno, nosotros nos tememos lo peor. Lo mismo que nos tememos después de una moción o una proposición no de ley debatida estos últimos días en el Parlamento de Cataluña, en el que tan solo Vox y el Partido Popular votaron en contra de la permanencia de esos bienes en Cataluña. Y entonces, claro, es que vemos que las fuerzas nacionalistas, junto con el Partido Socialista, que siempre se alía con esas fuerzas separatistas en el cumplimiento de la ley y en menoscabar los derechos de los aragoneses, pues votaron a favor. Es que votaron a favor de que permanezcan ahí esas obras de arte. Y aquí al final lo que va a haber, más allá de un tema cultural que nunca tendría que haber salido de ese ámbito de la cultura y de las obras de arte, pues esto es un conflicto político, un conflicto político y un conflicto territorial. Y vamos a ver finalmente cómo se resuelve. Ojalá se resuelva como queremos todos los aragoneses, que es que se depositen esas obras de arte en Sigena. Por otro lado, no me gustaría dejar de hablar de este tema sin reivindicar la figura del abogado Enrique Español, que si bien sus esfuerzos legales se concentraron en los bienes del Museo de Lérida, bueno, pues yo creo que hablando de Sigena hay que recordarlo. Así que bueno, más o menos esa es nuestra posición. Señor Iglesias. Bien, pues yo creo que evidentemente esta es una buena noticia y estos días, en el sentido de la devolución de las obras al lugar de donde nunca debieron salir o al lugar donde tienen que volver, en mi opinión, lo más pronto posible, cuando se garantice técnicamente que esas obras vuelvan, que esas pinturas se puedan poner en su sitio, en su casa, con las mayores garantías para que no tengan problemas, que yo estoy convencido que los técnicos van a conseguirlo. Desde luego esta es una cuestión que durante todo el juicio ya se habló, es decir, el juez, cuando emite la sentencia, ya valora toda esta cuestión de si las pinturas se pueden mover o no se pueden mover. Yo creo que es un debate que ya está pasado, que el juez entiende, escuchando todas las partes y a todos los técnicos, entiende que sí que se puede hacer, como bien se ha dicho antes, porque ya se han movido otras veces, y por tanto, pues yo entiendo que es muy complicado, lo decía el señor Oliván, es muy complicado que en 20 días puedan volver por la magnitud del traslado que hay que hacer, pero tienen que volver a su casa, a Sigena, lo más pronto posible. Y yo lo que deseo es que este tema pase, vuelvan los bienes a su casa, que Sigena se convierta, como ya está empezando a ser, en un motor para toda esa zona de los Monegros, no solo para Villanueva, sino para toda esa zona de Monegros, porque desde luego pues yo creo que puede atraer muchos visitantes. Yo creo que el museo que va a quedar en Sigena, con las pinturas y con los bienes, es uno de los museos que vamos a tener de más calidad artística en la provincia de Huesca, y desde luego deseo que pase toda esta parte del conflicto, sobre todo, que se estaba comentando, ¿no? Que se deja de hablar de las cuestiones técnicas del traslado. Yo creo que judicialmente ha estado muy claro, esas pinturas salieron como salieron y desde luego estaban en depósito, no estaban en propiedad y tenían que volver a su sitio. A mí no me incomoda que se intentase llegar a acuerdos. No se llegó a acuerdos, se fue por la vía judicial, pues así van a tener que volver. A mí me parece triste que tenga que ser por la vía judicial, pero estoy contento de que vuelvan, porque tienen que volver a su casa, y Villanueva de Sigena, desde luego, en mi opinión, es su sitio y nadie se debería escandalizar porque vuelvan a su sitio unas pinturas
de esta calidad, y tenemos que tener en cuenta también que Villanueva de Sigena es un sitio muy simbólico, no solo para Aragón, porque en Sigena se llegó a empezar el archivo, lo que hoy es el Archivo de la Corona, que está en Barcelona, se comenzó ahí en Sigena. En su momento fue uno de los núcleos más importantes del Reino de Aragón y, por tanto, de toda la corona y de todos los territorios que lo conforman. Y a mí, lo decía el alcalde el otro día, a mí lo que me gustaría es que la gente que venga a Sigena venga de cualquier sitio, pero también la gente que venga de Cataluña a ver Sigena no lo recuerde como un símbolo de un conflicto, sino que lo recuerde como el símbolo, pues, de una unión de toda esa historia compartida que tenemos los aragoneses con los catalanes, con los valencianos, con las personas de las Islas Baleares. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que transitar, caminar el camino del desencuentro. Personalmente, yo vengo de la zona oriental de la provincia, yo creo que no es bueno, que no nos ha funcionado bien a nadie. Los nacionalismos de ambos lados de alguna manera se retroalimentan y generan choques que no son nada buenos para los que estamos, digamos, cerca geográficamente, cerca económicamente, cerca socialmente. Para esta provincia yo creo que es muy, muy importante esa relación con nuestros vecinos, y yo creo que es una relación que debemos cultivar, que debemos mantener, que debemos ir pasando página de esta serie de conflictos. Y en mi opinión, yo no tengo ninguna duda, el presidente de Cataluña, el señor Illa, lo ha dicho, las sentencias son para cumplirlas y hay que cumplirlas. Y bueno, pues yo soy optimista y creo que van a volver más pronto que tarde. Bueno, un pequeño turno, si les parece, apuntan lo que ustedes quieran, pero el retorno de los bienes anteriores se hizo además, bueno, pues con la presencia de las fuerzas de orden público, que tuvieron que ir a llevárselas. Un poco, ¿cuál creen ustedes que puede ser el desenlace? Si realmente esperan o tienen la esperanza de que esto se produzca por una vía normal, por decirlo así, o va a tener que forzarse, pues, una cuestión como la anterior. Hombre, yo allí, la verdad es que he hecho en falta, pues, una manifestación del Gobierno de España. El Gobierno de España, Pilar Alegría, ministra y secretaria general del Partido Socialista en Aragón, no ha dicho absolutamente nada. Entonces eso es muy sospechoso en cuanto a que lo que vemos es que el Gobierno de España no va a hacer nada, o hasta ahora no está haciendo nada, por intentar conciliar y sobre todo convencer a Cataluña de que hay que facilitar el retorno de los bienes. Esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Decía el señor Iglesias que bueno, que no estuvo mal explorar una negociación, ¿no? Pero es que no se negoció. O sea, en el año 2016, Maite Pérez va a visitar al conseller de Cataluña del ramo y acuerdan la cesión, el depósito de la mitad de los bienes que tenían que volver a Sigena. Es decir, el Gobierno de Aragón en ese momento, en el año 2016, ya de alguna manera, presidido por el señor Lamán, ya de alguna manera se daba por satisfecho con la cesión de la mitad de los bienes en cesión. Cuando, vuelvo a decir, entre el año 2012 estaba el litigio ya puesto en marcha por Luisa Fernanda Rubí, y en el año 17, un año después de que la señora Maite Pérez negociara en Cataluña la cesión en depósito de la mitad de los bienes, al año siguiente, con la aplicación del artículo 155, volvieron todos esos bienes. Faltaban las pinturas murales, que son las que ahora, finalmente, con una sentencia del Tribunal Supremo, van a volver. Y estoy convencido que van a volver independientemente de que el Gobierno de España no haga nada, porque al final el Gobierno de Aragón, no me cabe duda que si en este incidente de ejecución, que dice Cataluña que no las puede técnicamente trasladar, pedirá la ejecución de la sentencia. Entonces, la ejecución de la sentencia, el juez evidentemente va a dictaminarla y el Gobierno de Aragón hará todo para traer esos bienes, sea con la ayuda o no de la Generalitat de Cataluña. Sí, bueno, por las alusiones al Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista ha sido claro en su posicionamiento. Los bienes tienen que volver. No solo no ha sido claro, en el gobierno anterior del Partido Socialista de Aragón se ha hecho una inversión importantísima en el monasterio de Sigena para que ese monasterio tuviese las condiciones adecuadas, digamos, para convertirlo en un museo con las condiciones adecuadas para que esas obras de tantísimo valor puedan estar allí, que era una condición, sine qua non para poder venir las obras. Es así. Igual que se había hecho el Partido Socialista en otro gobierno anterior, toda la inversión que se hizo en el Museo de Barbastro, para que el Museo de Barbastro sea un gran museo,
y que los otros bienes, los bienes denominados los bienes de la franja, puedan estar hoy en día en un gran museo como es el Museo de Barbastro, que además invito a toda la gente a que vaya a verlo y a la gente que le guste el arte, porque es un museo que tiene una calidad en estos momentos de obras de arte excepcional. Yo creo que se ha convertido en uno de los mejores museos de España en arte románico, en arte gótico, de los que podemos visitar. Entonces invito a toda la gente a que vaya a visitar ese museo, que se hizo con un esfuerzo importantísimo del gobierno de Aragón socialista en aquel momento, y que, por cierto, hoy en día la Diputación Provincial de Huesca le ha retirado la subvención que le daba todos los años al Museo de Barbastro. Señor Cidiac, un momento y luego, señor Oliván. Sí, bueno, yo solo quería decir que desde Vox somos escépticos de cuál va a ser el comportamiento de tanto del presidente del Gobierno de Cataluña como del presidente del Gobierno de España, porque ambos están en manos de los separatistas catalanes, y eso lo vemos todos los días, y más ahora que, a ver, sin entrar en las noticias que estamos viendo estos días de corrupción que atenazan al gobierno de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez más que nunca está acorralado y en manos de los partidos separatistas catalanes, que van a hacer todo lo posible para evitar que se haga ese traslado. Así que nosotros nos tememos que si el traslado finalmente se produce, será con los camiones protegidos por la fuerza pública, por la Guardia Civil o por los Mossos de Escuadra, por orden judicial, y que muchos nos tememos que el gobierno de Cataluña no va a colaborar. Pero yo creo que en las últimas declaraciones el ministro dijo que había que cumplir la sentencia, lo dijo, y el presidente de la Generalitat también son las declaraciones que ha hecho. Yo por eso soy optimista en que esta cuestión va a llegar a buen término. El señor Iglesias ha dicho que la apuesta del Partido Socialista por el retorno de los bienes era muy clara por la inversión que se hizo en Sigena cuando gobernaba el Partido Socialista, pero hay que decirle al señor Iglesias que la inversión que se hace en Sigena y que se ha continuado en estos momentos se hace a partir del año 2017, cuando los bienes ya estaban en Sigena. Retornaron a Sigena, que han estado durante años almacenados en un almacén porque no se podían exponer, y es a partir de entonces cuando el gobierno de Mariano Rajoy decide, en la aplicación del 155, que esos bienes tienen que venir a Sigena, es cuando el Partido Socialista se pone las pilas con lo que es la restauración de Sigena, no antes. No antes. Es decir, Sigena no se deja impoluto y totalmente arreglado por la apuesta del gobierno de Aragón del señor Lambán para el retorno de los bienes. Bueno, yo creo que es cuando más dinero se ha invertido. Yo ya digo que no se haya hecho en otros casos, pero evidentemente es cuando se ha invertido todo el dinero para que puedan volver. En el año 2016, Maite Pérez, que era consejera de Presidencia, si no recuerdo mal, negocia con Cataluña el depósito de la mitad de los bienes a Sigena. Esto está publicado por todos lados. Es decir, la apuesta hasta el año 2016 del gobierno de Aragón era el depósito. Es decir, nos cedían unas obras que eran nuestras y en eso se daba por conforme el gobierno de Aragón. Es verdad que a partir de entonces, yo creo que el señor Lambán le ve las ovejas al lobo, se empieza ya a convencer de que no hay ninguna voluntad del gobierno de Cataluña de negociar absolutamente nada, y es verdad que a partir de entonces ya se apuesta también por parte del señor Lambán por la vía judicial que había iniciado Luisa Fernanda Rubí en el año 2012. Esta es la realidad que hemos vivido en Sigena. Porque hay que recordar, aquí vamos a otro tema. Hay que recordar que los bienes eran del monasterio, no eran del gobierno de Aragón, y ahí había evidentemente una declaración de patrimonio nacional, pero los bienes, claro, había unas monjas, que yo creo que en ese caso estaban en Vitoria, que son las que tuvieron que ceder, digamos, ese derecho al gobierno de Aragón para poder litigar. Por tanto, hay que recordar que durante mucho tiempo el gobierno de Aragón no podía litigar sobre esos bienes porque eran propiedad del propio monasterio. Quiere decir que todo tiene una historia. Yo no voy a hacer como usted. O sea, yo creo que esto es un trabajo de varios gobiernos y de muchos años, y que se intentó hacer, digamos, por las buenas, se intentó hacer por acuerdo. Yo nunca pienso que sea malo intentar hacer las cosas por acuerdo, pero es verdad que hubo un momento, pues que había un gobierno en Cataluña de un carácter independentista que lo tomó como una cuestión nacional, sacándolo absolutamente de la cuestión patrimonial y legal de lo que eran esos bienes. Pues bueno, pues acabó por otra vía, pero es que sea malo intentar arreglar primero las cosas primero, pues yo no lo puedo reconocer que eso sea una cosa que sea mala. ¿Que ha acabado así? Pues oigas, bienvenidos sean como que vengan los bienes, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre es mejor intentar llegar a acuerdos. Creo que habrá que celebrarlo finalmente cuando
podamos ir a la cuando vuelvan de la deposición, porque de momento lo que tenemos es una sentencia judicial. Sí, bueno, rápidamente porque se nos acaba el tiempo, que ya sabemos que tenemos muy poco. Un mal acuerdo a la vía judicial, eso es evidente, es la línea que ha seguido el Partido Socialista durante todos los años. Al final, vuelvo a decir, si no se hubiera abierto la vía judicial, esos bienes seguirían sin ninguna, de alguna manera, sin ningún derecho por parte de Aragón a través de una sentencia judicial. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y claro, dice el señor Iglesias, no, es que los partidos independentistas, no, es que el Partido Socialista en Cataluña está votando a favor de que los bienes se queden en Cataluña. O sea, esta es la realidad. El Partido Socialista sigue en Cataluña apostando. Es lo que he dicho yo. Lo votó antes de ayer en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues me gustaría decir solo una frase. Que a pesar de todo, a pesar de todas las dilaciones y de toda esa actitud de dilatar lo inevitable, hay que reconocer que el Museo de Barcelona, la verdad que los ha conservado, los bienes. Y eso, cuando lleguen, habrá que agradecerlo, que gracias a esa conservación que se ha hecho bien, los tenemos ahí. Y será el momento, como ha dicho el señor Iglesias, de decir, bueno, pues ahora que estos bienes y esta exposición sea un factor de unión y no de discordia como ha sido hasta ahora. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, que nos quedan ya muy pocos minutos, pero sí que me gustaría saber su perspectiva, y es esa noticia también que ha habido, pues lamentable y triste, de esas inundaciones que se han producido en diversos puntos de Aragón. Teníamos dos asuntos, que uno era pues eso, esa posible prevención de inundaciones, y otra pues esa situación de emergencia. Pues empezamos, si le parece, por usted, señor Iglesias, para que comente esto, y damos un pequeño turno, no tenemos mucho tiempo, pero un pequeño turno para cada uno para que puedan expresar. Bien, yo creo que hay que ser conscientes de que cada vez estamos teniendo fenómenos climáticos extremos, siempre lo he sabido, pero cada vez estamos teniendo fenómenos climáticos como estas inundaciones extremos más frecuentes. Le ha tocado esta vez, por desgracia, a estos municipios, la zona del río Agua Viva, a Letux, a Azuara, a Herrera, a Villar de los Navarros, a todos estos municipios de esa zona. Hay que congratularse de que no haya habido ninguna víctima, porque desde luego es casi milagroso el que no haya habido ninguna víctima. Yo creo que esta situación, si hubiese sucedido en una zona mucho más poblada, habríamos tenido que lamentar. Hay que congratularse, yo creo que de ello, pero yo creo que nos tiene que hacer aprender. Yo creo que estábamos muy confiados en Aragón, que los equipos de emergencia del Gobierno de Aragón tienen, en mi opinión, grandes profesionales que hacen un gran trabajo, y es personal que trabaja, yo creo, con todos los gobiernos y seguirá trabajando con los gobiernos, y es un acierto de los gobiernos de Aragón anteriores el confiar en ese equipo técnico, pero creo que la parte política del Gobierno de Aragón en este caso no ha estado a la altura. Hay que aprender de esto. El presidente del Gobierno, desde luego, señor Azcón, no ha estado a la altura para nada, cuando el viernes por la tarde sabía cuál era la situación. Se fue con el coche a la boda, decidió no volver, y sobre todo también los que estuvieron allí, nadie puede comprender cómo tardaron 72 horas desde que empezó en activar la UME para empezar a arreglar los destrozos que ha hecho esta gran riada. Nadie entiende cómo tardaron 72 horas en hacer esa activación, y desde luego a mí lo que me llega es que hay enfado en esos pueblos por una cuestión. Lo que no puede hacer el Gobierno de Aragón, sea el presidente, sea la vicepresidenta, es cuando lleguen allí utilizar su foco mediático para hablar de otras cuestiones, cuando tienen allí a todos los vecinos, yo creo que con un problema grandísimo, con un susto en el cuerpo enorme, gente que lo ha perdido todo, que ha perdido las casas, que ha perdido sus campos, gente con una dificultad enorme. Creo que el Gobierno de Aragón reaccionó tarde. Creo que los políticos del Gobierno de Aragón, tanto el presidente Azcón sobre todo, no estuvieron a la altura, no fueron capaces de ver en la situación que se estaba encontrando en esos momentos esos pueblos de Aragón. Es inexplicable que el presidente continuase de juerga y no volviese durante todo el fin de semana hasta el lunes. Es inexplicable por qué desde la vicepresidencia, que en ese momento estaba al mando, o desde el consejero responsable de emergencias al mando, no se activó la unidad militar de emergencias
desde el primer momento, cuando habíamos visto hace unas semanas que la mantuvieron activada sin sentido en la otra crisis del apagón. Por tanto, yo creo que esto es algo de lo que hay que aprender, lo que el gobierno de Aragón y sobre todo la parte política tiene que darse cuenta, el señor Azcón, de que esto no es un juego, de que está gobernando, de que la presidencia del gobierno de Aragón no sirve para estar de juerga y para dedicarse al crecimiento y al lucimiento personal para ver si un día me hacen ministro o algo más, que esto no es así, que hay que gestionar y que hay que estar en las duras y en las maduras. Bueno, tenemos 3 minutos, lamentablemente, para una muy breve de cada uno. Muy breve. Respecto a la gestión de las últimas emergencias, lo único que podemos decir que hemos echado en falta que se solicitara la intervención de la UME con más celeridad. En realidad, que estuviera el presidente Azcón en Galicia o estuviera en Aragón es una cosa meramente simbólica y comunicativa. Lo que creemos que se han tardado 3 días y que se tenía que haber tardado menos después de una primera evaluación de cuáles eran los daños y desde luego no hacía falta 3 días para eso. Y en segundo lugar, que volvemos a incidir en lo que ya dijimos en otras inundaciones o en otras catástrofes como la reciente de la Dana de Valencia, que también afectó a Aragón, que hay que hacer un gran plan director, un gran programa de prevención de estas inundaciones con un mantenimiento de ríos, de barrancos y especialmente de esos ríos y barrancos que pasan cerca de los cascos urbanos, que son al final, como ha sido en este caso, los que más daños han producido. Y en ese sentido, este próximo jueves, en el Pleno, vamos a llevar unas iniciativas, una comisión especial de estudio para estudiar la forma de prevenir los efectos de estas inundaciones y otra, pues pedir al gobierno que haga un plan director pues para canalizar, limpiar de maleza, limpiar de vegetación los ríos que son y los barrancos que en definitiva hacen que se agraven los efectos de estas inundaciones. Entonces habrá que ver la fórmula legal adecuada para que no volvamos a decir que no se puede hacer porque legalmente es imposible. Pues habrá que hacer lo imposible y lo imposible. Bueno, señor Oliván, de verdad brevedad. La verdad es que estamos acostumbrados a que el Partido Socialista utilice las desgracias de forma política, lo hizo con el Prestige, lo hizo con la Dana, lo hizo en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, con el COVID, lo está haciendo ahora. Es decir, esto es la esencia pura del Partido Socialista, utilizar las desgracias como vía de lucha política, ¿no? Hay que decir que en este suceso concreto, evidentemente, cualquier decisión que se toma políticamente, cualquier decisión que se toma política viene avalada por criterios técnicos. Es decir, si no se activó el nivel 2 en una primera valoración, fue porque seguramente los técnicos entendieron que con los medios que disponía propios del gobierno de Aragón se podía acometer un primer avance, ¿no?, de la intervención. Esto se demostró, creo que fue el lunes, que no era así y se activa el nivel 2 para el apoyo de la AU. Esta es la realidad. Como decía el señor Cibiac, el Partido Socialista está utilizando esto para hacer ver como que el señor Azcón no estaba, que se había marchado. Oye, yo ya agradezco que el Partido Socialista entienda que si el señor Azcón hubiera estado en primer momento allí, las cosas se hubieran solucionado de otra manera. Esto demuestra pues la confianza que tiene en la gestión el propio Partido Socialista, ya me parece bien. Pero que el señor Azcón estuviera o no estuviera, que evidentemente estaba informado de primera mano de todo lo que estaba ocurriendo, estuviera en Zaragoza de Interior o no, lo que llama mucho la atención es que la señora Alegría ha estado estos días en Zaragoza y no se ha acercado ni a su pueblo, que ha sido uno de los afectados. Esta es la realidad. Esta es la realidad. El señor Azcón es el presidente. Modi estaba de boda con el coche que él se puso en dedos. Estuvo de juerga, según ustedes, y de bodorrio. Esta es la forma que tiene el Partido Socialista de valorar una cuestión personal que tenía el señor Azcón a 1000 kilómetros de Aragón, que le cogió a 1000 kilómetros de Aragón, en una cuestión que, como digo, 10 horas cortas, 10 horas ha supuesto pues una tremenda incidencia pues a muchos vecinos de esa zona, pero evidentemente hay que valorar que no ha sufrido ningún daño personal, nada más que material, ¿no? Hay que decir también que hoy se van a aprobar ayudas, se va a poner servicios técnicos para trabajar toda la gestión de las ayudas en el territorio, es decir, el gobierno de Aragón ha puesto ya en marcha soluciones
para solucionar de alguna manera pues todo lo que haya pasado. Otra cosa es la prevención, que de eso podríamos hablar. Sí, bueno, pero ya nada tiempo, porque Ahora, tenemos que finalizar. está en la lista del coche oficial y tiene la frivolidad de al día siguiente irse por los platos de televisión, hacer la broma, que es que no ha podido volver antes porque no tiene un Falcon y se descubre que está con el coche oficial allí, que podía haber vuelto el sábado por la mañana, podría haber estado perfectamente en sus sitios. Tenemos que finalizar, no tenemos más tiempo, así que, por supuesto, yo les agradezco, bueno, este debate encendido y también su presencia. Muchísimas gracias, señor Iglesias, muchísimas gracias, señor Cidiac, un saludo aquí, gracias, señor Oliván. Y nosotros nos marchamos y regresaremos la semana que viene con nuevas tertulias aquí en Huesca TV.